Hola, Dios te bendiga. En nuestro video anterior estuvimos hablando acerca de la Inmaculada Concepción de María. Un hermanito contestó e hizo unos comentarios a los cuales yo les quiero contestar. Le he pedido al Señor, ¿verdad?, que me dé gracia y capacidad para contestarle no con reacción humana ni con coraje humano, sino en el amor en Cristo. Así que le pido a él, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que nos ilumine en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce amado Señor, todos somos ciegos, todos somos, Señor, incapaces de ti, si no es porque tu Espíritu Santo nos capacita. Yo te pido, Padre amado, que tú me des la gracia de hablar con tu amor y con tu luz y con el poder de tu Espíritu, para que tu hermanito o otras personas que puedan escuchar, o tu hijo en este caso, mi hermanito, otras personas que puedan escuchar este video, Señor, puedan tener la oportunidad de conocer la luz y se abren. Amado Señor, tú que le quitaste las escamas de los ojos a Pablo, quítale las escamas de los ojos a nuestros hermanos que tanto atacan, Señor, nuestra fe. Permítanos a nosotros, Señor, también los que la vivimos, tener el valor de vivirla en fortaleza, en sabiduría y en verdad. Guíanos, amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con hacer una aclaración. Hay dos tipos de sectas protestantes o de iglesias protestantes. Nosotros, ¿verdad?, tenemos siempre dándole el beneficio de la duda a estas personas no católicas que profesan la fe cristiana, les llamamos hermanos separados. Pero les llamamos hermanos, no les llamamos hijos del diablo, no les llamamos sectarios, no les llamamos idólatras o la gran ramera, como ellos nos llaman a nosotros muchas veces, algunos de ellos. Nosotros les llamamos hermanos. Y dentro de este grupo de hermanos, yo los divido en dos. Yo conozco hermanos que son cristianos de verdad. Yo tengo un primo que es pastor, su papá era pastor, mi tío era pastor. En amistades, cuando yo estaba en la escuela superior, todos mis amigos, todos eran de iglesias protestantes, todos, no era ni uno católico, uno o dos católicos, porque vivían su fe de una manera muy linda y me gustaba porque no hablaban malo, no hablaban siempre más que de mujeres, hablaban de cosas, era una amistad bien bonita, bien sana. Y yo personalmente visité por muchos años también la iglesia protestante. Y a mí se me metió muchísimo miedo contra la Virgen María. Porque saben, ¿verdad?, estos pastores, que si tú cuestionas de alguna manera u otra las enseñanzas que usted dan, vas a terminar católico. Y eso es lo que ellos no quieren. Y eso es lo que el demonio no quiere porque los utiliza como instrumento. Pero dentro de estos hermanos separados, como dije, hay dos tipos. Yo tengo una vecina, por ejemplo, que esa mujer sirve al prójimo, esa mujer bregó con su hijo con un problema de adicción hasta que el hijo murió, pero como una campeona. Estos cristianos así son personas que se dedican a vivir su fe, son personas que predican el amor a Cristo, son personas que viven con el gozo del amor a Cristo, son personas que no andan buscando pelea con nadie, son personas que andan buscando llevar el amor de Cristo a todas las almas. Esos son verdaderos cristianos. Desafortunadamente hay otros de esos hermanos separados que no tienen otra cosa que hacer que atacar la iglesia católica. No producen gran fruto, sus iglesias son iglesias pequeñitas muchas veces y no tienen otra misión que acabar con la iglesia católica. Y de alguna manera piensan que hacer eso es cumplir con la voluntad de Dios. Son personas que, como dije en mi comentario, no aportan, no construyen el reino, no trabajan en unidad. No tienen otra misión que hacer que tratar de quitarle la fe a los católicos, porque sus iglesias se alimentan de excatólicos confundidos, católicos que no estaban bien formados y por lo tanto son fáciles de atrapar. Este video va dirigido especialmente a ese tipo de hermanos, pero también va dirigido a los que siempre usualmente ven mis videos para que no se dejen caer y puedan tener siempre motivos de su fe, entender su fe con claridad. Este hermanito, ¿verdad? Yo le quiero dar el beneficio, quizás es una de estas personas que es muy buena, como el primer tipo de cristiano, y simplemente está en la iglesia equivocada y ha sido víctima, como yo también fui víctima, de una predicación fuertísima, metiéndote miedo, tratando de convencerte y nos citan 3 o 4 textos bíblicos y ya, pues María, que bien, en verdad, mira, está en la Biblia, tiene que ser verdad y no lo creemos. Así que yo le quiero dar el beneficio de la duda a mi hermano, de que quizás él sea así.
Pero sea como sea, te quiero contestar, José Luis. Pero lo quiero hacer en el amor de Cristo. No lo quiero hacer con orgullo humano, porque esa no es obra del Espíritu Santo. Tiene que ser en el amor de Jesucristo. Hay que tener cuidado porque muchas de estas iglesias se nos enseña lo que se llama el fanatismo. Fanatismo no es una creencia firme. En uno de los comentarios él me dice, yo soy fanático de Cristo. Qué bueno, te felicito. Yo también. Yo soy un hiperfanático de Cristo, pero en el buen sentido, no en el sentido de la palabra fanático. Yo soy un buen seguidor de Cristo. Yo estoy enamorado de mi Señor a todo lo que da. Pero fanatismo es la incapacidad de escuchar. En muchas de estas iglesias se nos enseña a tomar la misma actitud que tomaron los del Sanedrín cuando Cristo se enfrenta a ellos y les dice abiertamente, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron inmediatamente? Se taparon los oídos, no queremos escuchar, y se arrancaron las vestiduras. Muchas de estas iglesias te enseñan a hacer lo mismo. No escuche, tápate los oídos. No, esto es lo que hay, se acabó. Hay una sola verdad y se acabó. Yo estoy firme en ella. Entonces no podemos dialogar. ¿Cómo yo pude salir de estas iglesias protestantes? Porque yo siempre, como soy seguidor de Cristo, dije, yo quiero seguirte, Cristo, a donde tú me lleves. Yo quiero aprender tu palabra, quiero estudiar tu palabra en su totalidad y quiero entenderla como los primeros cristianos la vivieron y la entendieron. No como me dice aquel o el otro diciendo que está inspirado por el Espíritu Santo. Yo no confío en aquel pastor que tiene 30, 40, 50 años nada más y que dice que ya entiende la palabra de Dios completamente. Yo quiero entender el cristianismo que lleva más de 2000 años. Y aprendiendo y siendo dócil al Espíritu, terminé de nuevo en la Iglesia Católica. Así que lo que te pido y le pido a todos mis hermanos que si te encuentras con una persona que tiene estas actitudes, no trates de convencerlo. Por lo tanto, a ti no te trato de convencer porque eso es imposible mientras tengamos la actitud de no quiero escuchar. Pero quizás en el futuro el Señor te pueda mover y puedas romper esas barreras y quizás puedas escuchar este video y te pueda servir de bien. Muchas de estas personas se nos olvida que nuestra actitud tiene consecuencias. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y está muriendo y él sabe que su madre María no tiene a nadie más, porque no tiene más hermanos, como muchas de estas sectas lo quieren hacer ver, malinterpretando algunos textos bíblicos. Le dice a Juan, madre, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿verdad? O Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Muchas de estas personas no se dan cuenta de que si ellos hubieran estado, si estos cristianos de estas iglesias hubieran estado a los pies de la cruz, Cristo les hubiera dicho, hijo, ahí tienes a tu madre. No, yo a tu madre yo no la quiero. Yo te amo a ti, tú eres mi Señor y mi Salvador y más nadie más que tú. Yo te sirvo a ti, yo soy fanático tuyo, además nadie. Ella es una pecadora como yo, ¿para qué no voy yo a cargar en mi casa o aceptarla? No. O quizás lo hubieran dicho simple y sencillamente, bueno, yo la acepto, pero quiero que sepas que yo pienso que es una pecadora como cualquiera otra. Esta es una mujer como cualquiera otra. ¿Ok? Más nada. Yo la acepto en mi casa, pues, porque tú me lo estás diciendo, pero más nada. Y Jesús hubiera tenido que decirle, pues mira, no te quedes con ella, deja buscar a otro. Deja ver si el centurión se la lleva, porque contigo no la voy a dejar. Estos hermanos, en su guerra contra la Virgen María, se olvidan de la actitud con la que se ponen en contra del Espíritu Santo, con la voluntad de Cristo mismo, que quiso que sus discípulos acogieran a María en su hogar. Y hubieran hecho un muy mal papelón a los pies de la cruz. Muy mal. Nosotros tenemos que entender que muchas veces leyendo la Biblia, ¿verdad? Leemos un texto o lo otro, que voy a citar los textos que él me dijo ya mismito, pero se nos olvida que históricamente es una realidad histórica que mucha gente quiere negar por lo mismo, por el fanatismo de que no quiere escuchar, pero si tú lees los libros históricos reales, la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. Todos los apóstoles que están ahí escribieron los evangelios, Pablo, que escribió sus cartas, Pedro, todos eran católicos. Te guste o no te guste, o le guste o no le guste a la gente entenderlo, todos eran católicos. ¿Okay? Todos formaban una primera iglesia, una primera fe que era unánime hasta el siglo XV o XVI, que entonces vino la Reforma Protestante. Por 1500 años, el Cristo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el Cristo que dijo, el Espíritu Santo lo enviaré para que los lleve a la verdad total, estuvo guiando la iglesia por 1500 años. Él no abandonó esa iglesia por 1500 años para luego entonces que si surgieran estas iglesitas,
Ve, ahora ustedes son los que saben, son los únicos que entienden la palabra. Todos los que vieron antes de ustedes, todos estaban mal. Los que escribieron no la entendieron. Gracias a Dios que vieron estas iglesias de ahora y son las únicas que entienden la palabra como realmente es. Eso no es cierto. O sea, históricamente eso es hasta ilógico. Nosotros conocemos todos esos textos, mis hermanos. Nosotros conocemos eh, cada una de estas palabras, pero las entendemos en su contexto, como lo que realmente significan y lo que son. Así que tenemos que estar bien claros de que la Iglesia Católica no somos brutos y no y leemos la palabra completa, de cover a cover, de la página 1 a la página que termina. Nosotros no estamos, por lo tanto, ilusos pensando de algunas cosas porque nos las inventamos. Fueron los primeros católicos, ¿okay?, los que escribieron esas palabras. Fue la iglesia la que en concilio, en varios concilios, definió qué libros van a entrar o qué libros no van a entrar a esta colección llamada Biblia. Fue la iglesia la que conservó esta Biblia por 1500 años antes que viniera Lutero y a ponerla en la impresa. ¿Okay? Fuimos nosotros, gracias a nosotros, a nuestra iglesia, que todos los hermanos cristianos ahora tienen la Biblia. Así que no nos citen la Biblia como si fuéramos ignorantes de ella, porque no lo somos. Y sobre todo, nosotros nos gusta la Biblia, pero nos gusta la Biblia a conveniencia. Buscamos siempre dónde está tal cosa en la Biblia. Ay, si no está, pues no lo creo, pero entonces lo que no, otras cosas que tampoco están en la Biblia sí la creemos. Por ejemplo, en ningún lugar en la Biblia te dice que solamente la Biblia es lo único que tú puedes aceptar. En ninguno. Y siempre te van a citar Timoteo, cuando Juan Pablo dice a Timoteo, la palabra te deja, la escritura te deja perfecto para el hombre, para poder rebatir, arguir y debatir, bla, 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 bla. Ese mismo texto muy lindo, y se les olvida que cuando se escribió ese texto, cuando Pablo lo escribe, y él dice, la escritura deja al hombre perfecto, lo único que existía era el Antiguo Testamento. Los evangelios no se habían escrito, el Apocalipsis no se había escrito, la carta de Pablo no se había escrito, se estaban escribiendo. Por ende, si lo que él estaba diciendo lo vamos a coger literalmente, entonces tenemos que decir solamente el Antiguo Testamento es el que hace falta. Dejan al hombre perfecto. El Nuevo Testamento lo podemos quemar. Estamos sacando los textos de su contexto. Juan 17, hay toda una oración de Cristo. Todo un capítulo Cristo pidiendo, Padre, que sean uno, que se amen, que sean uno. Y estos hermanos tienen que atacar estas iglesias. No hablo de José Luis, hablo de las iglesias en general, de estas sectas. No hacen otra cosa que atacar y atacar y atacar a la iglesia católica y se olvidan del mandamiento de la oración de Cristo, pidiéndole, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que en esa unidad puedan creer en que tú me has enviado. Y se les olvida que precisamente por esta desunión y esta pelea que tenemos entre nosotros, muchas personas dicen, yo no puedo creer en la iglesia porque ustedes no se ponen de acuerdo. Se les olvida que están entonces, la Biblia que dicen que creen, no la están cumpliendo estas sectas. ¿Ok? Ignoran, vamos, ya que nos gusta la palabra, vamos a la palabra. Ignoran primera carta de Juan. Capítulo 2, 18 al 19, donde dice, hermanos, hijos míos, es la última hora. Estas páginas son chiquititas y se pegan. ¿Sí? Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. La iglesia, la fe, cuando Juan escribe esto, había una sola iglesia, los nuestros. Y esa sola iglesia estuvo unida por 1500 y pico de años. Pero de esa iglesia salieron estas otras sectas. ¿Okay? No cabe, si tenemos pensamiento lógico, no cabe duda pensar que una secta que puede haber sido fundada que en 1920 sea el origen del cristianismo. No salieron de los nuestros, pero no son de los nuestros. No se quedaron con nosotros. Se separaron, formaron y se siguen subdividiendo y se siguen separando entre ellos cuando aquel pastor no está de acuerdo con el otro pastor. ¿Okay? Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros.
porque si hubiesen sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros, en vez de estar ahora separándose y luego diciendo que somos la gran secta o que somos la gran ramera, etcétera, etcétera. Algunos de los argumentos dicen, o este es el argumento que se me escribe en el comentario: no hay justificación ni fundamento para sostener la Inmaculada, porque todos hemos pecado. Y me cita Eclesiastés 7:20, vamos a leerlo, Eclesiastés 7:20, donde dice, ¿okay? No hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Sin nunca pecar. ¿Viste ahí? Wow, mira, parece que tuviera razón. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuál otro texto se me cita? Se me cita primer libro de Reyes, capítulo 8:46, donde dice: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregaste al enemigo, y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo. Y sigue por ahí hablando, pero el texto que se me está citando es: ve, no hay, porque no hay hombre que no peque. Muy bien, muy bien. Y por último, me cita primera carta de Juan 1, del 8 al 10. Donde dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, para perdonarnos de los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y este es el texto que me cita en el comentario diciendo: ve, cuando yo estoy diciendo esto, estoy haciendo a Dios mentiroso. Estoy haciendo a Dios mentiroso porque estoy diciendo que María no pecó, porque dice que todos pecamos, por ende, estoy haciendo a Dios mentiroso. Ok, querido hermano, te voy a contestar entonces ahora. Luego dice: la secta Icar, siempre idolatrando a María. ¿Ok? Hermano, yo no estoy idolatrando a María. Vasija. Entonces luego me dice: sí, porque yo soy fanático de Cristo, etcétera. Ok, vamos entonces a discutir y vamos a ver estos textos uno a uno y vamos entonces a contestar, no a mi hermanito José Luis, a todo aquel que quizás le enseñó a José Luis y que quizás está por ahí repitiendo estas cosas, porque José Luis no tiene la culpa. ¿Y por qué José Luis no tiene la culpa? Porque yo mismo, como José Luis, también estuve muy presente en estas iglesias. Y usted escuché lo mismo y me lo tragué también muchas veces. ¿Ok? Así que José Luis no tiene la culpa. Número 1. Cada uno de estos textos están revelando una verdad. Todo hombre necesita salvación. ¿Ok? A ellos no les interesa, o la Biblia no está interesando en acusar y decir que todo hombre es un pecador y todo el mundo va para el infierno. No. Lo que está tratando de afirmar, porque la palabra es palabra de salvación, es que ciertamente todos pecamos. Y ciertamente, por lo tanto, todos, incluyendo a María, estamos necesitados de la salvación que solamente nos la puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos 100% de acuerdo. Es más, no 100%, estamos 200% de acuerdo. Solamente Cristo salva. Todos necesitamos salvación. Toda la Biblia nos dice: ustedes los hombres que a veces piensan que andan por ahí bien y que se creen muy buenos porque no roban y no matan, están equivocados. Todos pecamos. Todos necesitamos de la salvación de Cristo. ¿Ok? Estamos 200% de acuerdo. Ahora bien, creemos en la palabra. ¿Ok? Creemos en la palabra. Vamos a ver si es verdad que creemos en la palabra. Porque la palabra no se contradice. Lo primero es que dijimos bien claramente en aquel video: Cristo es el que salva. Todos tenemos necesidad de ser salvados, y la Virgen María en Lucas dice: y que mi espíritu se alegra en Dios que me salva. Por lo tanto, María reconoce que fue salvada por Cristo. Entonces no hay duda de que fue salvada por Cristo. ¿Ok? Ahora, Efesios 1, del 3 al 12 dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apúntalo, Efesios 1, del 3 al 12. Que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, según le dio la santa y real gana al Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su poder salvador, para alabanza de su bondad que se da porque sí, sin justificación y sin necesidad, con la que nos agració en el amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, que la plenitud de los tiempos es cuando Cristo se encarna, se hace hombre, y es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, incluyendo a María. Claro que sí, ella tiene a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Entonces, vamos a detenernos ahí para no seguir, pero bueno, vamos a seguir. A él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, del que lleva a cabo todo este plan, conforme a la decisión de su voluntad. En otras palabras, porque Él es Dios, Él puede hacerlo como le dé la gana, para hacer nosotros alabanza de su gloria. Fíjate lo que dice aquí bien claramente. Todos, de una manera u otra, hemos sido elegidos para ser santos e inmaculados en la presencia de su amor. Quiere decir, el Dios que tú y yo servimos quiere no solamente que María sea inmaculada, quiere que tú y yo, por el poder de Cristo, luego de la muerte, obviamente, porque aquí en esta tierra no se puede, quedemos totalmente inmaculados. ¿Y por qué no podemos aquí en este lugar de la vida nosotros? Porque nos falta una cosa, nos falta lo que se llama la gracia. La perdemos cada vez que pecamos. ¿Ok? Entonces, pero Dios tiene la capacidad de hacernos inmaculados. Dios tiene la capacidad, lo hizo con Eva, lo hizo con Adán y luego lo hace con todos en el momento de la plenitud de los tiempos, cuando Él quiera, según el beneplácito de su bondad, según a Él le dé la gana. Así que ese Dios puede hacernos inmaculados y me podría hacer a mí inmaculado ahora mismo si Él quisiera, con el poder de su palabra. Si Cristo solamente me dijera, Tommy, cambia, te confirmo en el Espíritu Santo, de ahora en adelante no volverás a pecar. Si Él dijera esa palabra, yo quedaría inmaculado. Porque Él tiene el poder de hacerme inmaculado. Lo que estas iglesias no entienden, que cuando critican, cuando nosotros decimos que María fue inmaculada, creen que están criticando a María, o están criticando a la iglesia, y a quien están criticando es el poder de Dios, diciendo, Dios no tiene poder para hacer a nadie inmaculado. Dios no tiene tal capacidad. Cristo no tiene tal capacidad. Le estás criticando a Cristo. Al Cristo que decimos que somos fanáticos, estás criticando lo que está diciendo. Tú no tienes esa capacidad. Nadie. La Biblia dice que todos pecaron, están todos constituidos fuera de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie puede ser inmaculado. Pues aquí dice que sí. Aquí dice que sí, según el beneplácito de su voluntad. En otras palabras, como le dé la gana. Y si Él le da la gana de hacerlo aquí en tierra, conmigo ahora mismo lo puede hacer. ¿Y por qué lo hizo con María? Lo hizo con María porque era necesario para su misión y lo confirmó a través de la misma escritura en Lucas 1, que lo vamos a leer ahora. ¿Okay? Nosotros hemos dicho todo el tiempo que María fue salvada. Lo que hemos dicho que María fue salvada desde antes de su concepción, o sea, desde el momento de su concepción, para evitar que pecara. Porque Dios la necesitaba inmaculada. Dios la necesitaba así pura. Y a nosotros nos va a hacer lo mismo. Luego, cuando le dé la gana, en el momento de la resurrección. Pero a ella se lo hizo antes, porque Él lo hace según el beneplácito de su voluntad. Dios no es tan inerte, no es tan poco poderoso como para hacernos inmaculados. Él nos puede hacer a todos inmaculados ahora, si le da la gana. Pero a Él le dio la gana de que nosotros luchemos, y a Él le dio la gana
de que María no tuviera que luchar de esa misma manera porque necesitaba capacitarla, porque Dios es justo y nos da a nosotros cosas más fuertes que nuestra capacidad. Dios no le iba a dar a María la misión de llevar a su hijo, ser madre de su hijo, sin darle la capacidad que necesitaba. Y la capacidad que necesitaba era ser inmaculada, para que no le transmitiera de alguna manera a ese niño, que era todavía una esponjita, rastro ninguno de pecado, porque Dios y el pecado no cohabitan. ¿Está claro? Así que podemos ser inmaculados si a Dios le da la gana, todos, tú y yo. ¿Cuándo? Con el poder de la palabra de Dios, cuando Él diga. Si Él lo quiere preservar a todos para el fin del tiempo, sí lo quiere hacer. Pero si Él quiere tener excepciones, Él puede hacerlo porque Él es el Dios todopoderoso. Decir que nadie puede ser inmaculado es decir que Dios no es todopoderoso. Dios no tiene esa capacidad porque nosotros somos todos pecadores, por lo tanto, no, nadie puede tener esa capacidad. Pues sí, Efesios 1 dice que sí, ¿ok? Y que Dios lo hace según el beneplácito de su voluntad. Vamos a leer Lucas, donde vemos una confirmación de esto, que lo hemos leído también, lo hemos mencionado antes, pero para que entonces haya más claridad, estamos en Lucas 1, 28 al 31, donde dice: y entrando el arcángel Gabriel, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Todavía Cristo no ha muerto, no ha nacido, no ha hecho su sacrificio para salvarnos, pero Dios no está atado al tiempo. Por tanto, por los méritos de Jesús, la misma manera en que Adán y Eva también pudieron ser salvados por Cristo, porque Cristo es eterno, ya Cristo, el Salvador, está actuando en esta mujer y la hizo llena de gracia. Donde hay gracia, no hay pecado. La gracia es el antídoto al pecado. La gracia es el remedio al pecado. Tú y yo somos pecadores porque nos falta la gracia, porque se nos da la gracia y nosotros la deshacemos con nuestro pecado, con nuestra falta de voluntad. Pero si ella está llena de gracia, entonces al estar llena de ese poder de Dios, significa el poder máximo de Dios. El máximo no existe, para Dios todo es posible. Pero el poder pleno de Dios está actuando en ella, llenándola de su gracia. Por lo tanto, tú quieres ver el poder de Dios cuando llena a una persona de gracia, la hace inmaculada. Eso es lo que significa. No cabe en ella el pecado. Cuando Dios nos llena de gracia, el pecado huye porque el amor de Dios es más fuerte que el pecado. Por lo tanto, María no puede estar llena de la gracia de Dios y pecar a la misma vez. Porque entonces el poder de Dios es inútil. El poder de Dios es limitado. El Dios que tú dices que tú sirves y que yo sirvo y que servimos los dos, tiene poder para eso, para mucho más. Llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras, porque claro, ¿cómo no se va a turbar por estas palabras? Y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios ha puesto su mirada sobre ti. Dios ha querido bendecirte según el beneplácito de su voluntad, de forma especial. ¿Ok? Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo. Vas a concebir en tu seno. ¿Qué fue lo que dijimos anteriormente? Si va a concebir en su seno, ese niño se alimenta, sus células, su cuerpo, su ser humano se alimenta de su madre como cualquier otro bebé nace de su madre. Este hijo, el Hijo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma toda su humanidad del vientre de María. Por lo tanto, Dios se complació en llenarla de gracia desde el momento de su concepción, de tal manera que cuando el ángel la saluda, ya está llena de gracia. Fíjate que no le dice: el Señor te va a llenar de gracia. No, antes del saludo ya está llena de gracia. Él está reconociendo que ya está llena de gracia. ¿Ok? Y si está llena de gracia, va a permanecer llena de gracia. Porque Dios no nos usa. Porque es un insulto a Dios pensar: el Espíritu Santo tomó a María y dijo: aquí te voy a preñar, vas a dar a luz a Jesús, pero luego, sabes, te las arreglas como puedas. Tú eres una persona pecadora como cualquiera otra y ojalá y te salves, mija. Yo te violé, te preñé y ya se acabó.
No tienes ningún otro valor para mí ni ninguna otra importancia para mí. Eres una mujer como cualquiera otra. Contra. Tremendo Salvador que creemos entonces, tremendo Dios de amor que creemos y de justicia y de poder, que te llenó de gracias para usarte y luego te abandona y te deja tirado. Oh, tremendo Dios que creemos entonces, que tiene poder, sí, para limpiarte un chipito para que puedas parir, pero después de eso arréglatelas como puedas. Oh, tremendo poder que estamos diciendo. O sea, no estamos analizando lo que decimos y eso es lo que nos hace fanáticos, porque no estamos capacitados para escuchar y reflexionar lo que estamos diciendo y las consecuencias de lo que estamos diciendo. Ese Dios es todopoderoso y cuando Él da un don, no lo quita. La misma palabra lo dice, lo testigua. Cuando Dios da su gracia, no lo quita. Por eso mismo que Dios no destruye al diablo, porque Dios le dio la gracia de la existencia. ¿Está claro? Y aun cuando Cristo vuelva, no lo va a aniquilar, lo va a enviar, encerrar para el infierno para siempre, pero no lo destruye, porque Dios no quita lo que da. Así que si Dios la llenó de gracia, y el ángel reconoce que ya ha estado llena de gracia desde antes, desde que nació hasta que él la conoció, o se le presentó, Dios no va a quitar eso después, porque Dios no quita lo que da. Esto lo reconoció Isabel en el versículo 41. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Quedó llena del Espíritu Santo por el saludo de María. Una pausa porque viene alguien. Continuamos. Teníamos una entrega de Amazon. Ok. Aquí estábamos. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? ¿Por qué está bendita entre todas las mujeres? Y luego compara, y bendito el fruto de tu seno. O sea, eres bendita por el fruto de tu seno, precisamente. Eres bendita porque ese Señor habita en ti. Fíjate lo que le dice. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Ese fruto que tienes en tu vientre, que ya lo reconoces inspirada por el Espíritu Santo, como el Hijo de Dios, le llama a su Señor, le dice a María, tú eres la madre de ese, mi Señor. ¿Cómo puede una mujer pecadora ser madre del Señor y transmitirle su naturaleza caída a ese hijo? ¿Cómo? ¿Cómo puede un Dios que, como vimos en el video anterior, todo lo quiere santo para él, exclusivo, entonces escoger una mujer cualquiera para que en ella, en su seno, habite el Hijo de Dios y lo críe y lo eduque hasta que el niño tenga uso de razón? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos decir que Dios no tiene tal capacidad? No nos damos cuenta. Nosotros no estamos alabando a la Virgen, estamos adorando a la Virgen, estamos alabando la obra de Dios en la Virgen, porque esa misma obra de Dios que llevó a cabo en la Virgen es la misma obra que va a llevar a cabo en mí en el momento de mi muerte y mi resurrección. Por eso es que yo tengo mi fe en que mi Dios, que es todopoderoso, que puede repartir ese don antes o después de la muerte, ahora si le da la gana o después, lo promete y lo cumple. Yo no tengo límites en mi Dios y mi Iglesia Católica no tiene ningún problema en decir que María es la obra maestra del poder de salvación de Cristo. Y es por eso que la amamos, no la idolatramos. Y no estamos diciendo que ella por poder propio hizo lo que hizo, para nada. Ella es la obra maestra del poder salvífico de nuestro Señor. Y si no podemos creer que Dios tenga tal poder, tenemos problemas porque estamos creyendo entonces en un Dios falso. ¿Ok? Segundo, se nos habla de que somos una secta, ¿no? Querido hermano, la secta es lo que se separa de algo que existía antes. Y la única iglesia que ha existido antes es la iglesia católica, que ha estado por, como hemos dicho, por 2000 años, ¿ok? No por 100 años o por tiempo que puedan llevar estas pequeñas iglesias o sectas. Que estamos idolatrando a María. Esto es un gran error. Los hermanos separados no tienen otro culto que darle al Señor, ¿verdad? Pues que tratar de cumplir su palabra, de orar, de cantarle, y piensan que esa es la única forma de darle culto a Dios. No para los católicos, no para los cristianos, no para los apóstoles, no para los cristianos que aparecen en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Claro, que puedes leerlo si deseas en Hechos 2, 42 al 46, Hechos 20, del 7 al 11. ¿Cómo daban culto a esos hermanos? Pues aquí hay un dato histórico
¿ok? Del año 151, de cómo estos cristianos daban culto. No se sentaban juntos, vamos a hacer oración, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar unos cánticos, vamos ahora a una prédica, y luego de la prédica vamos a unos testimonios, y luego de los testimonios vamos a invitar a pasar al frente a los hermanos que quieran aceptar a Cristo. No, así, esto es histórico. Si lo quieres, lo puedes encontrar. Es la carta, el testimonio de San Justino Mártir, se encuentra en la internet, ¿ok? En donde él describe al emperador pagano Antonino Pío cómo los cristianos dan culto. Dice: el día que se llama el Día del Sol, domingo, tiene lugar la reunión de todos en un mismo sitio, de los que habitan en la ciudad o en el campo. Se reúnen todos juntos. Se leen las memorias de los apóstoles, la palabra, y los escritos de los profetas, tanto tiempo como le es posible, como hacemos, ¿verdad?, en la misa. Se lee la palabra. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, la prédica. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, la oración de los santos, y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en nuestra vida, y seamos justos en nuestra vida, y nuestras acciones nos hagan fieles a los mandamientos, para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, el beso de la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados. El presidente los toma y eleva la alabanza y gloria al Padre del universo, porque es la oración de epíclesis y de anamnesis, y la otra palabra que se me olvida ahora, no es ninguna, es una palabra que significa alabanza, no me acuerdo ahora, la palabra técnica. Dice, en griego, ok, dice, y da gracias, Eucaristía, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una gran aclamación diciendo amén, como hacemos nosotros. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracia y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan, el vino y el agua que han sido eucaristizados, y los llevan a los que están ausentes. Esa descripción que está ahí es la misa. Desde el año 151 es la misma misa que celebramos hoy día. Eso es pan eucaristizado, ese pan y vino eucaristizado que se encuentra, como les dije, en Hechos 27 al 11, en Hechos 2, 42, 46, pero sobre todo, porque nosotros decimos que creemos en Cristo, ¿verdad? Juan 6. Todo el discurso de Juan 6, donde Cristo dice: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Okay? Si Cristo dijo que condición para salvarnos, tener vida eterna, es comer su cuerpo y beber su sangre, tiene que habernos dejado alguna manera de poder hacerlo. Es lo que se llama el pan y vino eucaristizados. Lucas 22, 7 al 20 dice bien claramente que tomó pan y lo convirtió en su cuerpo. Tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. Tomó en la copa del vino y dijo: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada para muchos por el perdón de sus pecados. Lo está diciendo: esta es la sangre de mi alianza, para que se la puedan comer. Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, del 12 al 25, 1 Corintios 11, del 23 al 26, 1 Corintios 10, donde San Pablo describe bien claramente la copa de la bendición que levantamos en la bendición de la sangre de Cristo. 1 Corintios 11, donde dice: el que no reconoce el cuerpo y la sangre peca y come su propia condenación. O sea, los católicos no le damos a Dios un culto solamente de canciones, si le cantamos, si le oramos, si buscamos guardar sus mandamientos, pero nuestro culto de adoración exclusivo para Dios Padre es la Eucaristía, en donde ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en satisfacción de nuestros pecados, donde reaplicamos una vez más, así como cualquier hermano separado dice: yo soy lavado por la sangre de Cristo, y tú naciste 2000 años después de Cristo. Nosotros decimos: Cristo nos dio esta orden, hagan esto en memoria mía. Por lo tanto, nos dio el poder y la gracia, porque no dar una orden, se dan la capacidad para que vuelvan a reaplicar la sangre de Cristo en el tiempo. Así como tú y yo somos salvados por la sangre de Cristo hoy, 2000 años más tarde, también nos dio el poder para poder llevarlo a cabo. Hechos 2 y Hechos 20 nos demuestran que los primeros cristianos ya lo creían y lo vivían y lo practicaban.
esa carta de San Justino Mártir del año 151 nos demuestra que ya lo practicábamos. Por 1500 años, todos los cristianos eran unánimes en la práctica de esto. Nuestro culto a Dios es la Eucaristía. Eso nunca se le ofrece a la Virgen María, ni a ningún santo, ni a nadie. Solamente se le ofrece a Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Esa es nuestra adoración. Por lo tanto, nuestra forma de adorar es muy distinta a la de ustedes. Nosotros no estamos porque le oremos o cantemos. Y nosotros no le oramos como si ella fuera a darnos alguna gracia. Nosotros le pedimos su intercesión. Así como todos pedimos unos por los otros. Le pedimos a ella porque ella fue escogida con eso. Y ese es otro tema para otro día. Pero le pedimos su intercesión a aquel que nos concede toda gracia, a aquel que la llenó a ella de gracia, a aquel que la hizo su instrumento, a aquel que le hizo lo mismo que vemos ya como antemano, el faraón le hizo a José en Egipto. Aquí está, aquí todo lo que quieran ustedes me lo piden a través de José. Cristo ha querido también hacerle ya partícipe de eso, y a muchas otras personas, a nosotros mismos nos ha querido hacer partícipes. Lo que pasa es que cuando nosotros pedimos oración, siempre buscamos oración a alguien que esté bien unido a Cristo, porque creemos que su oración va a ser poderosa, porque la oración del justo tiene mucho poder. Pues María es bien justa. María fue hecha justa por el poder de Dios que la llenó de gracia. Por tanto, si la oración del justo tiene poder, está la palabra, la oración de ella que fue hecha justa, tiene mucho poder. Por eso le pedimos que interceda por nosotros. Nosotros no le pedimos a la Virgen como si ella fuera poderosa. Dios es el poderoso. Dios es el que otorga. Por lo tanto, no la estamos idolatrando. Nosotros no creemos que María sea diosa. Tenemos un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él le damos el único culto de adoración, el que Él instituyó en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Esa es nuestra adoración. Porque cantemos, oremos o le pidamos que interceda, eso no es adoración, mi querido hermano. Están muy equivocados y están muy equivocados. En la misma primera carta de Juan, estamos terminando porque yo creo que ha sido el video más largo que yo he hecho. Les pido disculpas por ello, porque había que contestar. Primera de Juan, donde estábamos ahorita. Vamos al capítulo 2, 9 al 11. Esto es bien importante y vuelvo y digo, no se lo dedico esto a mi hermano José Luis. Mi hermano José Luis muy posiblemente es tan víctima de esto como lo fui yo. Pero sí se lo dedico a aquellos pastores, a aquellas personas que siguen promoviendo ese ataque contra la Iglesia Católica. Dice: y sin embargo les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aquel que le dice: ustedes los idólatras, ustedes la secta esta pecadora, hijos de la gran ramera, quien ama a su hermano, y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Repito, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano y permanece en él, y permanece en la luz, no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y por eso somos capaces de decir, no, que ustedes, la gran ramera, ustedes, la secta idólatra, cuando realmente lo que estamos demostrando ante un mundo que no cree ya en Cristo, ante un mundo que le ha dado la espalda a nuestro Señor, ante un mundo que desconoce lo que está diciendo. Ven, ustedes los cristianos se odian entre ustedes, son como perros y gatos, y ustedes quieren convencernos a nosotros de que entremos a su religión. Si ustedes no se ponen de acuerdo, si ustedes se atacan unos a los otros. Dice el versículo, en el mismo capítulo 2, pero el versículo 24, en cuanto a ustedes, los que oyeron desde el principio, en cuanto a ustedes, los que oyeron desde el principio, lo que está aquí en la palabra, lo que está atestiguado en la historia, que creyeron en la iglesia por 1500 años, lo que oyeron desde el principio, permanezca en ustedes. Si permanecen ustedes, lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo les hizo, la vida eterna. ¿Ok? Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos, a los que tratan de decirle una forma nueva, diferente, que no tiene raíz histórica, una forma de interpretar la palabra que es totalmente a capricho.
no basada en una historicidad, en una fe que ha sido transmitida constante y fielmente por el poder de Dios que prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿ok? Por 1500 años antes que vinieran estas otras versiones. Te dice bien claramente que permanezcas en esa verdad que se conoció del principio. Primera de Juan 3, 8 al 10. Dice: quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca. Fíjate que no está hablando ya de la eternidad, está hablando desde ya, desde ahora. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. ¿Okay? Pero aquí te dice bien claramente Juan, inspirado por Dios, guiado es la palabra de Dios, que todo aquel que ha nacido de Dios ya no peca y no puede pecar, porque el germen de Dios permanece en él. Eso es lo que hemos dicho desde el principio de una manera particular. Si decimos que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero luego decimos, pero no pudo hacer inmaculada a María, estamos diciendo, entonces no es todopoderoso. Estamos diciendo, está muy limitado en su poder. Dios no tiene tal capacidad. Aquí te dice Juan que no únicamente lo puede hacer con María, lo hace con todo aquel que ha nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios ya no puede pecar. No puede pecar porque permanece en él el germen. Aquel que el ángel le dijo, tú estás llena de gracia, no tiene dentro de ella capacidad para el pecado, porque la gracia no lo permite. El poder de Dios no lo permite. ¿Okay? Ahí viene la basura, déjame apagar esto. Tuve que poner pausa porque estaba dentro de la basura, recogiendo la basura, y hacía mucho ruido. Así que, mis queridos hermanos, nosotros los católicos creemos absolutamente en el poder salvífico de Cristo, que se da a beneplácito como quiere y cuando quiere, para la gloria de su nombre, que precisamente lo que estamos proclamando al proclamar a María Inmaculada, decimos, qué poderoso es nuestro Dios, que puede hacernos a nosotros libres del poder del pecado, y que nos lo hará a todos, pero que Él pueda también aplicarlo como quiere y cuando quiere, por necesidad de su obra, porque así le da beneplácito, y sobre todo para que tengamos una garantía más del poder de su amor. Nosotros los católicos muy orgullosamente amamos a María y le decimos entonces a Jesús a los pies de la cruz, dámela a mí, yo me la llevo para casa, yo sí la quiero, y reconozco que es tu madre y reconozco que ha tenido un gran papel en el plan de la salvación, en nuestra nueva Eva, y la aceptamos como madre amada, que es inmaculada por el poder del Dios Todopoderoso y los méritos infinitos de su Hijo Jesucristo y la acción todopoderosa del Espíritu Santo, que nos llena de su gracia y nos permite un día a todos nosotros ser inmaculados, como dice Efesios 1, pero a ella serlo de antemano. Así que, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, y a ti, mi querido hermano José Luis, que el Señor, el Espíritu Santo, te ilumine y te dé la gracia de escuchar, de que no te cierren los oídos, y a todos tus hermanitos que están dentro de tu misma iglesia también. Oramos por todos ustedes, nuestros hermanos separados, que siguen pensando que la Iglesia Católica es la gran ramera o que somos la gran secta. Que Dios le abra los ojos, como se los obvia a Pablo, no para que se unan a nosotros, esto no es un club, sino para que puedan ver la verdad y puedan gozarse en la verdad y en la plenitud de esa verdad, y puedan disfrutar un día con nosotros del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, para que tengan vida y vida eterna. Que Dios los bendiga.